Bienvenidos a Scranton. The Office, Estados Unidos. Considerada una de las mejores comedias, amada por muchos, odiada por unos pocos. Seguramente ya conoces la serie, pero si no, igual te doy un breve contexto, muy breve por cierto, porque este video no va de la trama de The Office. En Scranton, Pensilvania, yace el sueño de cualquier egresado de administración, contaduría, merca o quizás psicología: la oficina de Dunder Mifflin. A manera de falso documental, las cámaras nos muestran el día a día de los peculiares personajes que integran el equipo de Michael Scott, el jefe que, según algunos espectadores, todos querríamos tener. En cualquier caso, el excelente ambiente laboral suele ofrecer interesantes dinámicas muy constructivas entre los trabajadores de esta pintoresca oficina, como es la que hoy vamos a ver. En la tercera temporada, en el capítulo La boda de Phyllis, Jim Halpert, mi muchacho Jim, le juega una interesante broma a Dwight Schrute en la apertura del episodio. Aprendimos de un científico que hacía salivar a los perros al sonar una campana, alimentándolos cuando ésta sonaba. Así que en las pasadas semanas he hecho un experimento similar. Dwight, ¿quieres un alto? ¿Ok? ¿Un alto? Claro. ¿20 a Dwight? ¿20 a Dwight? Sí. Gracias. No sé. Este pequeño gag guarda uno de los contextos más representativos para la psicología conductista, encerrando dentro de sí una metodología que incluso hoy en día se sigue aplicando en experimentos como los realizados en las cajas de Skinner. Te estoy hablando del condicionamiento clásico. Antes de hacer su broma, Jim, mi muchacho Jim, menciona que en la escuela vio algo relacionado a un científico que hacía salivar a los perros con una campana, pues en realidad se está refiriendo al fisiólogo ruso Ivan Pavlov. Es importante resaltar esto, que era fisiólogo, no psicólogo, y de hecho su investigación fue una ampliación de otra que estaba centrada en los procesos de digestión. Por medio de fístulas artificiales, Pavlov compilaba jugos gástricos perrunos que, dato curioso y asqueroso, vendían los excesos al público general, pues estos los usaban como remedios para malestares estomacales. Literalmente un juguito de perro y se te reinicia la vida. Fue por medio de estas compilaciones que en el laboratorio de Pavlov cayeron en cuenta de que la salivación se producía no solo cuando los perros veían directamente la comida, sino antes, al ver acercarse a la persona que les facilitaba el alimento. En cualquier caso, a Pavlov se le suele atribuir todo el experimento, como si él hubiera hecho absolutamente todo, de ahí que se haya hecho muy popular el término lo pavloviano. Sin embargo, fueron Wolfson y Snarsky, estudiantes en el laboratorio de Pavlov, quienes realizaron los primeros experimentos sistemáticos y enfocados del condicionamiento clásico. Ambos estudiantes se centraron en el estudio de respuesta de salivación ante diversidad de sustancias, siendo que Wolfson se centró únicamente en sustancias naturales que no necesariamente eran comida. Por ejemplo, usó arena y descubrió que después de varios ensayos, ver la sustancia, de nuevo, que no necesariamente era comida, producía la salivación del perro. Pero el panorama aún estaba incompleto y aún no se podía dar una explicación. Snarsky, por su parte, fue un paso más allá. Pigmentó el líquido ácido de color negro y reiteradamente lo puso en el hocico del perro. Después de varios ensayos, el perro salivaba con agua sin sabor si ésta estaba pigmentada también. Pero lo importante es que también salivaba al solo verla.
Aquí se descubrió una asociación de estas características visuales, es decir, líquido negro, con una experiencia antes vivida, lo que es el sabor ácido, y la salivación es una muestra de este aprendizaje, denominado como aprendizaje de objeto. Esta asociación es el núcleo del condicionamiento clásico, y la importancia que se da a Pavlov es porque estudió los mecanismos del aprendizaje asociativo aislando las fuentes de los estímulos asociados, ya que los experimentos de Wolfson y Snarsky contenían ambos estímulos en un mismo objeto, dificultando su estudio. Y con estos estudios aislados es como llegamos a los métodos que aún hoy en día se siguen utilizando. Sin embargo, los comités de ética de la psicología prohíben el uso de perros, lo cual es muy bueno. Por eso se opta mejor por un Dwight. Otra cosa que te quiero mencionar es que es muy importante que no confundas el condicionamiento clásico con el condicionamiento operante, pues es muy común dar uno por otro. El condicionamiento operante fue desarrollado por Skinner y usa una metodología de refuerzos y castigos sostenidos en el tiempo. Esto en aras de producir un aprendizaje donde las reacciones automáticas no son lo más importante. Vamos, que el ejemplo más claro y cercano de hecho que te puedo poner es el castigo que te imponían si sacabas una mala nota en la escuela, o caso contrario, el premio por sacar una buena nota. Esto para que siguieras por ese camino y tuvieras un buen futuro. Hoy sabemos que sacar buenas notas en la escuela pues ya, al menos en México, no te garantiza absolutamente nada. Pero bueno, en el condicionamiento clásico lo más importante sí son los estímulos y su asociación a respuestas instintivas, no pensadas, no premeditadas. Es algo que es innato. Tales respuestas también son conocidas como reflejos. Y para ponerlo más claro, te pongo el ejemplo de tu parpadeo. Cuando entra una corriente de aire en el ojo, a menos de que tengas entrenado no parpadear, pues instintivamente vas a parpadear. Habiendo dicho todo esto, ahora sí veamos el experimento de Jim Pavlov. El paradigma del condicionamiento clásico consiste en el emparejamiento de dos estímulos. Uno es condicionado o condicional y el otro es incondicionado o incondicional. De estas dos clases de estímulos, los más sencillos de entender son los incondicionales. Y es que la respuesta que se tiene ante ellos es instintiva, como la corriente de aire que entra en el ojo que antes te mencioné. O en el caso que nos presenta The Office, el estímulo incondicionado sería la menta que provoca la respuesta incondicionada, que es la salivación de Dwight. Entonces, para intentar dejar esto un poco más claro, el tipo de respuesta ante estímulos incondicionales se le llama respuesta incondicional, que podemos entenderla más fácilmente como instintivas o reflejos. Por otra parte, los estímulos condicionales son aquellos que no producen una respuesta instintiva o innata, pues para responder ante ellos es necesario aprender dicha respuesta. Suena complejo, pero en realidad es bastante simple. Un ejemplo sencillo es la luz verde del semáforo. No naces sabiendo qué significa siga, sino que lo aprendes con el tiempo o alguien te lo enseña. Y una vez aprendido, sabes que es seguro cruzar la calle cuando el semáforo está en verde. Bueno, a menos de que vivas en México, ¿no? Donde pinches motociclistas se pasan el verde. Y como corresponde, esta clase de respuesta aprendida se conoce como respuesta condicionada. El núcleo del condicionamiento clásico está en el emparejamiento de un estímulo incondicionado con un estímulo condicionado. Esto a través de ensayos, proceso conocido como curva de adquisición, con el objetivo de lograr que el estímulo condicionado provoque una respuesta aprendida y similar a la que produciría el estímulo incondicionado. En The Office, el estímulo condicionado es el sonido de reinicio de la computadora de Jim, mientras que el estímulo incondicionado es la menta. El método que Jim utilizó es conocido como condicionamiento de demora corta, donde el estímulo incondicionado viene apenas un momento después de haber dado el estímulo condicionado. Mediante múltiples ensayos, Jim emparejó el ruido de reinicio de su computadora con darle la menta a Dwight, hasta que en algún momento accionó el estímulo condicionado, el ruido,
sin después iniciar el estímulo incondicionado, es decir, sin darle la menta, logrando obtener de Dwight una respuesta similar a la respuesta incondicionada sin la presencia del estímulo incondicionado, volviéndose una respuesta condicionada, en conclusión, que es aprendida. Pues bueno, esencialmente esa es la explicación. En realidad es todo un poco demasiado más complejo, pero quería mantenerlo simple para hacer de este video algo más entretenido. Y cuando digo que todo es un poco demasiado más complejo, en realidad sí es muchísimo más complejo. El condicionamiento clásico a menudo se ve como algo simple y quizá con la explicación que di antes pueda parecer un poquito más difícil, pero en realidad sigue manteniéndose sencillo. Sin embargo, existe un modelo que complica muchísimo más las cosas. Este modelo lleva por nombre modelo de Rescorla-Wagner, y más allá de ser un modelo en el sentido estricto de la psicología, funge más como una ecuación con la cual se calculan los incrementos en la fuerza asociativa entre ensayos. Parece que acabo de decir algo en extraterrestre, pero por incremento de las fuerzas asociativas en realidad solo me estoy refiriendo a qué tanto aprende el sujeto en los ensayos. Es decir, con esta ecuación lo que se calcula es cuánto va subiendo el aprendizaje y a partir de esto se predice en qué punto ya va a estar lo más cercano al 100% de aprendizaje. Que ojo, nunca se llega a un 100% de aprendizaje, siempre nos quedamos como en un 99.99999 o algo y pues sí, así funciona esto del aprendizaje, según este modelo. Pero como dije, no me quería meter tanto en la explicación profunda de ese tema porque sí llevaría mucho más tiempo, ya que en realidad se ramifica en más temas que sí son más complejos, y me quería mantener en los fundamentos del condicionamiento clásico que, en mi opinión, son un poco más sencillos de entender. En cualquier caso, si llegaste por casualidad a este video y te gustó el tema y te interesaría profundizar más, pues déjame un comentario y podría hacer un video explicando con toda la complejidad y profundidad que se merecen temas tan interesantes como el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, que solo mencioné como muy por encima, pero pues es también muy interesante por ser prácticamente pieza fundamental de nuestro sistema educativo. Bueno, lamentablemente en realidad porque actualmente no se considera que sea la mejor forma de enseñanza. Y bueno, eso es todo. Espero que te haya gustado el video. Traté de que fuera un poco más corto y en cualquier caso, si te gustó, déjame un comentario contándome qué opinas del condicionamiento clásico o diciéndome a qué o quién te gustaría condicionar. No olvides comer bien. Toma agua, solo la suficiente, no mucha si no te da hiperhidrosis. Y condiciona al compañero de tu oficina que peor te caiga.